para que tú nos puedas preparar, Eterno, para los acontecimientos que van a suceder en los próximos tiempos. Y que podamos ser como esas vírgenes prudentes, que su lámpara estaba llena de aceite, Padre. Tiene libertad en este lugar para sanar, para libertar, para restaurar, para transformar, para cambiar. Tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de filo, pueda penetrar en los corazones en esta mañana y ella pueda causar el efecto por el cual ha sido enviada en esta mañana, Padre. Bendecimos tu palabra, quien es tu Hijo amado Yeshua, quien se hizo carne y habitó entre nosotros, Señor. Te damos toda la gloria y toda la alabanza a ti, Padre, en esta mañana. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Entonces, como bien acá tenemos acá en la pizarra, la parashá que toca es la parashá 10. Amén. Amén. La parashá comienza en Bereshit, Génesis, capítulo 41, desde el versículo 1 hasta el capítulo 44, versículo 17. Esta parashá es nombrada Miketz, que significa al final. ¿Al final de qué? Veremos al final de qué en el transcurso del desarrollo de esta parashá en esta mañana. Porque todo tiene un final. Todo tiene un principio y todo tiene un final. El único que no tiene principio y no tiene final es el Eterno. Amén. Amén. Y de Él proceden todas las cosas. Entonces, acá, según estaba en el tiempo de oración que teníamos en la mañana, el Señor estaba tratando con mi vida con respecto a esto que está escrito en la pizarra, y tiene que ver con una relación con el Eterno. Y por medio de la relación hacia el Eterno, trae como consigo una oración en el corazón de todo aquel que tiene pasión. Trae como consigo en todo aquel que tiene una relación con el Eterno, una oración que toca la fibra de nuestro corazón. Amén. Entonces yo ponía acá en esta mañana oración más estudio, oración más ayuno, oración más vigilia, oración más unción, oración más evangelismo, oración más visitación y oración más discipulado. No puede haber un estudio efectivo si no hay oración. No puede haber un ayuno efectivo si no hay oración. No puede haber una vigilia efectiva si no hay oración. No puede haber unción en tu vida si no hay oración. No puede haber un evangelismo efectivo si antes no hay oración. Porque todo surge y nace del corazón de Dios, aleluya, por cuanto Él pone la oración como un ciclo cerrado. Todo procede de Él y todo regresa a Él. Y para que haya efectividad, tiene que haber relación, tiene que haber oración. Amén. Amén. Oración más visitación y oración más discipulado. Y como resultado de la oración y la relación, estudio, ayuno, vigilia, unción, evangelismo, visitación, discipulado, como resultado tenemos un impacto en donde la comunidad, en el barrio, amén, amén, en la nación tenemos un crecimiento no solamente a nivel de comunidad, sino también en lo personal, porque cuando hay estudio hay crecimiento. Cuando hay un ayuno, rendición, humillación, rendición delante del Padre, hay un impacto, hay un crecimiento. Cuando tenemos una vigilia efectiva, así como el Maestro Yeshua
tenemos una comunión y tenemos visiones dadas por el Eterno, tenemos dirección, porque cuando uno vigila, uno está a la expectativa de lo que está esperando. Amén. Entonces no podemos tener resultados si no hay oración, si no hay comunión, si no hay relación con el Eterno. Y como resultado también tenemos milagros, porque cuando uno visita, cuando uno discipula, cuando uno evangeliza, el poder de Dios te respalda, porque estás predicando la palabra que liberta, la palabra que transforma, la palabra que predicó nuestro amado Yeshua HaMashiach. Y vemos cómo la palabra, aleluya, que predicaba nuestro Mashiach tenía un respaldo, tenía una manifestación, tenía un impacto, había crecimiento, había milagros y conversiones en masa. Amén. Entonces, no vamos a poder evangelizar efectivamente si no hay una relación. Porque si tú no tienes una relación y no tienes estudio, no tienes ayuno, no tienes vigilia, no hay unción, ¿cómo va a haber un evangelismo efectivo? ¿Cómo va a haber un discipulado efectivo? ¿Cómo va a haber una visitación de impacto? Amén. Si no hay oración, todo nace, todo parte de una oración, de una relación con el Padre. Y yo creo que no me estoy refiriendo solamente a una oración cuando venimos acá a este lugar. Estoy hablando de una relación, de un diario vivir. Estoy hablando de un estilo de vida que el Eterno nos está llamando a la oración, a la relación con Él, a la comunión con Él. Y precisamente esta parashá en la cual José interpreta el sueño de Faraón tiene que ver con que José nunca perdió la relación con el Eterno. José nunca dejó de orar, aún estando en la cárcel, aún estando en casa de Potifar, aún estando en la cisterna. José nunca dejó de relacionarse con el Elohim, con el Padre amado, aleluya. Nunca dejó de hacer oraciones, aleluya, porque en medio de la oración hay fortaleza, en medio de la oración hay cosas poderosas que comienzan a suceder. Los corazones comienzan a ser mudados. Los corazones comienzan a ser preparados. Los vientres espirituales comienzan a ser preñados para poder, aleluya, ser efectivos en lo que hacemos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, si queremos tener resultados como congregación, tenemos que tener, aleluya, un estudio sistemático de las Sagradas Escrituras. Pero eso solo no puede traer el impacto, porque si estudia, muchas veces y no transmite lo estudiado, somos como el pueblo de Israel cuando el Eterno le dio el mandamiento de que recogieran la doble porción el viernes. Viene siendo la preparación del Shabbat, para que cuando llegase el Shabbat no tuviesen que salir a buscar alimentos, maná. Y una vez que el pueblo hizo lo que no tenía que hacer, ¿qué fue lo que pasó? Cogió gusano el maná por cuanto hizo lo que no tenía que hacer, violando la instrucción del Eterno. Entonces el estudio solamente no va a traer un resultado, no va a traer un impacto, no va a traer un conocimiento, un crecimiento, no va a traer milagros ni conversos. El estudio tiene que ir acompañado de ayuno, tiene que ir acompañado de vigilia, tiene que ir acompañado de unción, tiene que ir acompañado de relación con el Eterno. Amén. Para poder ser efectivo. Entonces, en esta mañana entramos en materia con la porción de la palabra de las Sagradas Escrituras que nos toca en este Shabbat. Y vayamos todos, acompáñenme en esta mañana, el capítulo 41 de Bereshit. Amén.
¿Estamos allí? Entonces dice el versículo 1. Al final de 2 años, Faraón tuvo un sueño. Él estaba parado junto al río Nilo. Y para poder entrar en esta porción de las Sagradas Escrituras, hay algo importante que tenemos que recordar. Y es que Joseph, conocido como José, fue un hombre que fue procesado, fue un hombre que pasó por diversas pruebas, que aún sus hermanos fueron usados por el Eterno para introducirlo al propósito. Este hombre de Dios, varón, escogido con un propósito, fue lanzado a una cisterna. Este varón fue vendido como esclavo a Egipto, Misraim. Y allí en Egipto se le levantó una falsa acusación donde la mujer de Potifar levantó un falso testimonio diciendo que él quería tener relaciones con ella. Y producto de este falso testimonio, producto de esta falsedad que se le levantó en contra de este varón, fue a dar a la cárcel. Pero hay algo importante que vimos en la paracha anterior, y es que José, donde quiera que llegaba, transformaba, era bendecido el lugar por causa de que Dios, el Eterno, el Altísimo, estaba con él. Amén. Y dice el versículo 2, y salieron del río 7 vacas hermosas y gordas, y ellas empezaron a pecer en la hierba del pantano. Después de ellas salieron del río 7 vacas, más que lucían miserables y flacas, y ellas se pararon a la orilla del río junto a las otras vacas. Acá estamos teniendo un sueño que tuvo Faraón, el rey de Egipto. Un sueño que trajo incomodidad, intranquilidad a este rey. Entonces, en la paracha anterior estuvimos viendo de que José tuvo un sueño. Y estuvimos hablando, aleluya, acerca de la interpretación del sueño, de la profundidad del sueño, que habían sueños que tenían que ver con lo terrenal, habían sueños que tenían que ver con lo físico, habían sueños que te podían tirar a la cisterna, habían sueños que te podían llevar a la cárcel, habían sueños que te podían pasar por pruebas, circunstancias difíciles. Pero diga conmigo, esos sueños lo estaban preparando. Amén. Y estamos viendo acá en esta paracha que el faraón tuvo un sueño. Y José pasa de ser un soñador, diga conmigo, a un intérprete de sueño. Es la importancia de estar conectado con Hashem. José pasa de ser un esclavo, de ser un prisionero, diga conmigo, al gobierno. Porque hay sueños que van a ser interpretados, aleluya, que te pueden llevar a gobernar. Así como en el tiempo de Daniel, donde con Daniel se le puso más difícil el sueño, donde no se le dieron detalles y tuvo que meterse profundamente en oración para poder descubrir cuál fue el sueño que tuvo el rey de Babilonia. Y dice el versículo 4, entonces las vacas
que lucían miserables se comieron a las vacas hermosas y gordas. En este punto Faraón se despertó, pero fue a dormir otra vez y soñó una segunda vez 7 espigas llenas de trigos maduras crecían en una sola caña. Después de ellas salieron 7 espigas menudas y abatidas por el viento del este. Y las espigas menudas, abatidas por el viento, se comieron las espigas llenas y maduras. Entonces Faraón se despertó y se percató que había sido un sueño. En la mañana su alma estaba turbada y mandó a llamar a todos los intérpretes de Misraín, Egipto, y a todos los sabios. Faraón les contó su sueño, pero nadie allí pudo interpretarlos para él. Entonces el jefe de los coperos le dijo a Faraón: hoy me recuerda de algo donde estoy en falta. Faraón estaba furioso con sus sirvientes y me echó en la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Una noche ambos, yo y él, tuvimos sueño, y el sueño de cada hombre tenía su propio significado. Allí estaba el joven con nosotros, un hebreo, un sirviente del capitán de la guardia, y nosotros le contamos nuestro sueño, y él los interpretó para nosotros, para nuestros sueños. Y sucedió como él lo había interpretado para nosotros. Yo fui restaurado a mi cargo y él fue ahorcado. Hay algo importante que está pasando acá en esta temática, en esta porción de las Sagradas Escrituras, y es que había un hombre, aleluya, el copero del rey estaba relatando algo que había pasado con él y con el panadero, con el jefe, aleluya, que servía este panadero. Y está pasando algo que me llama la atención, y es que, diga conmigo, aunque el hombre se olvide de ti, Hashem, el Eterno, nunca se olvidará de ti. Y el Eterno trajo a memoria algo que José en un momento determinado le pidió de favor a este copero, que se acordara de él delante del rey. Y producto a que José le pidió este favor a este hombre, quizás en un momento determinado, poniendo su confianza en este copero que estaba cerca del rey, podía favorecerlo en algún momento, que quizás quitando en un momento la mirada y la confianza del Eterno. Y producto a esto, se retrasó 2 años más en la cárcel. Y eso nos está queriendo decir algo, que nuestra confianza no puede estar puesta en los hombres. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Hashem. Amén. Amén. Para que nuestro proceso sea un proceso aprobado delante de Él, tenemos que tener plena confianza en Él. No importa por los procesos que estemos pasando, no importa las vicisitudes y circunstancias que se nos presenten en la vida, déjame decirte, diga conmigo, es parte del proceso. Es por eso que muchas veces te sientes que estás solo, muchas veces te sientes que estás pasando por proceso y tú dices, pero ¿cuándo va a parar de ser vendido de los hermanos, de ser tirado en la cisterna, de pasar por una afrenta en la casa de Potifar, echado a la cárcel como si fuese un criminal, como si fuese alguien malo? De la cárcel al gobierno. Pero hay algo que Dios está ministrando en mi vida en este momento, y es que el don que se te ha dado en algún momento de la vida
te va a poder salvar la vida. Y vemos cómo este joven soñador, un joven que salió de su casa con 17 años, aleluya, se pasó 13 años en el proceso. Y a veces nosotros pasamos por procesos una semana, un mes, y nos sentimos como que el mundo se nos viene encima. Y este joven había sido y estaba siendo procesado 17 años antes de llegar al gobierno. Se metió en momentos difíciles de su vida donde solamente le quedó clamar al Eterno. Donde solamente, aleluya, donde los hombres lo abandonaron, él tuvo que seguir confiando en el Eterno. Y a veces creemos que nuestro proceso de un mes, de una semana, un año, 2 años, es algo con que no podemos. Y si el Eterno trajo ese proceso a tu vida, es porque Él sabe que tú vas a salir aprobado. Es porque Él sabe que tú tienes la capacidad dada por Él desde la fundación del mundo para salir aprobado como varón aprobado que no tiene nada de qué avergonzarse. Bienaventurado el varón cuya confianza está puesta en aquel que lo llamó. Amén. Bienaventurado soy cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba, aleluya, produce en ti un excelente peso de gloria. Porque para eso es la prueba. La prueba es para darte el molde que tú tienes que tener delante de Hachén. Porque tú eres una vasija en la cual el espíritu de Hachén hace morada. Y tú tienes que tener las características y las cualidades de aquel que te llamó. Amén. Entonces este copero, un hombre que había recibido una interpretación de un sueño, aleluya, el Eterno trajo a memoria lo que José hizo por él en algún momento en la cárcel. Llegó el momento de José ser promocionado. Llegó el momento de José comenzar a dar fruto. Llegó el momento en el cual el Eterno tenía establecido de que José comenzara a gobernar. Llegó el momento en el cual José saliera del anonimato. Llegó el momento de que José saliera del proceso de aflicción, de transformación, aleluya. Llegó el momento en el que José iba a ser exhibido. Dice la palabra que si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y José fue fiel en la cisterna. José fue fiel en la casa de Potifar. José fue fiel aún en la cárcel. Diga conmigo, yo tengo que ser fiel. Yo tengo que ser fiel. Bendito sea su nombre. Dice el versículo 13. Y sucedió como él los había interpretado para nosotros. Yo fui restaurado a mi cargo y él fue ahorcado. Entonces Faraón mandó a llamar a José. Y ellos lo trajeron deprisa de las mazmorras. Él se rasuró, cambió su ropa y vino a Faraón. Diga conmigo, es tiempo de presentarse delante del rey. Y no un rey terrenal como Faraón, sino que es tiempo de que tú te presentes delante del Eterno para ejercer el dominio, para ejercer el gobierno al cual Él te ha llamado. Dice que somos una nación santa, un pueblo adquirido por Él, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, que nos sacó con mano fuerte de Egipto, que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Es tiempo que nosotros, como embajadores del reino de los cielos, aleluya, podamos establecer el gobierno de aquel reino al cual nosotros representamos. Aleluya. Es tiempo de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Bendito sea su nombre. Y no podemos presentarnos delante del rey como quiera. Él tiene un protocolo. Él tiene un diseño. El Eterno tiene un protocolo para presentarse delante de él. Dice el Salmo 15, si mal no recuerdo. ¿Quién subirá al monte santo? ¿Quién subirá al monte santo? El limpio de mano y puro de corazón.
Y José halló gracia delante de los ojos del Eterno, porque él tenía sus manos limpias y también tenía su corazón limpio. ¿Limpia sus manos de qué? De la injusticia, de tomar algo que no le pertenece, de hacer cosas con sus manos, aleluya, que no agradan al Eterno, pero que también tenía un corazón conforme al corazón de Dios, porque fue un hombre obediente, no importando las pruebas y circunstancias que pasó en su vida, fue fiel. Y Faraón dijo a José, tuve un sueño y no hay nadie que lo pueda interpretar. Diga conmigo, Dios me está preparando, para cosas poderosas. Porque hay gente que está siendo preparada para yo ir a ser de bendición para su vida. Y es así. El Eterno prepara el terreno. El Eterno prepara las circunstancias difíciles para José. Lo tira a la cisterna. Lo lleva a casa de Potifar. Lo mete en la cárcel. Pero Dios estaba preparando el momento específico para promocionarlo. Estaba preparando el corazón de José para poder gobernar. Qué lindo. Todo lo que acontece en la vida de un hijo de Dios, todo lo que acontece en la vida de un siervo de Dios, diga conmigo, obra para bien. Todo obra para bien. Y José respondió a Faraón, no soy yo, Elohim dará a Faraón una respuesta que pondrá tu mente en chalón. José estaba siendo traído delante de Faraón y él pudo haber dicho, no, porque yo tengo los dones, porque yo tengo el talento, porque yo me preparé con mi padre y mi padre me enseñó ciencia, me enseñó la matemática, me enseñó a sumar, a restar y tengo diferentes dones, diferentes cualidades, características. Pero José no fue un hombre altivo. José fue un hombre humilde que reconoció quién fue el que lo estaba promocionando, quién fue el que lo metió en el pozo, quién fue el que lo había traído delante de Faraón y estaba poniendo al Eterno por encima de todas las cosas. ¿Acaso el Eterno va a dejar sin respaldo a alguien que quiera hacer lo correcto, a alguien que quiera poner al Eterno en todo momento y en todo tiempo como punta de lanza? Así como David, que le dijo al gigante, tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo voy a ti en el nombre del Eterno. Porque la victoria está cuando tú lo pones a Él en todas las cosas. Todas las cosas tienen que girar en torno a Él. Porque si Él nos sustenta, si Él nos vela, si Él nos cuida, si Él nos edifica, en vano edifican los edificadores. Y la vida de José estaba sobre las rocas. Ya conmigo, la vida de José estaba sobre las rocas. Y no solamente estaba sobre las rocas, sino que también él es una sombra de lo que había de venir. 37 características, cualidades tenía José, aleluya, en su vida, que pasó, que vivió, que el Mesías iba a traer como manifestación y como vivencia, como relación. Amén. El Mesías, el único hombre que tiene tantas características y tantas cualidades como sombra de lo que había de venir. Esa palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros, Yeshua HaMashiach. Gracias, Padre. Faraón dijo a José, en mi sueño yo estaba parado en la orilla del río. Y salieron del río 7 vacas hermosas y gordas. Ahí es lo que me llama la atención, y es que el Eterno estaba trayendo este sueño profético de algo que iba a suceder en toda la tierra. Pero lo que me llama la atención del Eterno es que el Eterno permite este sueño y le habla a través de este sueño en un vocabulario que el faraón entendía, usando el río Nilo, que era una deidad